La gata blanca. Hace unos años, mi familia estaba pasando una situación económica muy difícil. En esos tiempos no teníamos ni casa ni terreno donde vivir, así que alquilábamos donde podíamos. En ese ir y venir apareció esa casita, pequeña y sencilla, pero linda. Estaba cerca de la línea del tren que pasaba por ahí. Llegamos, mis papás y mis dos hermanos. Yo soy el mayor y mi mamá iba embarazada. Todo estaba bien, pero al pasar de los días todo se empezó a poner tenso. En el cuarto donde dormíamos mi hermano y yo se empezó a sentir muy frío y húmedo. Y bajo la cama aparecían bolas de cabello rizado de mujer. No le dimos importancia, pero a su vez mi mamá empezó a amanecer arañada de su pancita. Luego, de la nada, siempre a medianoche se juntaban todos los gatos del lugar y se colocaban en el techo de esa casita. Eran como unos 100 gatos. No peleaban, solo se quedaban quietos y empezaban a llorar. Yo tendría unos 9 años y eso me asustaba mucho. Y sé que a mis papás los desconcertaba, pero ellos debían ser fuertes. En las madrugadas nos golpeaban el colchón de la cama, como que alguien estuviera debajo de él. También recuerdo que nos mordían los pies o nos los jalaban. Una vez, estando en eso, yo me soñé en un lugar lleno de lodo y gente podrida. Empecé a correr y me caí, pero me levanté y vi un hombre alto, de traje y con sombrero, de esos elegantes. Este hombre me perseguía. Por más que corría no avanzaba, hasta que en eso llegó mi hermano, en mi sueño. Me dio la mano y pude avanzar. Llegamos a una salida con 2 puertas de reja grandes, pero tenían candado y tomamos la decisión de empezar a rezar el Padre Nuestro. Y aunque parezca loco, me desperté y mi hermano se despertó al mismo tiempo y ambos estábamos rezando. Todo se puso mucho más grave. Mi mamá entró en labor de parto un mes antes de la fecha por un susto. Ella estaba acostada. Mis hermanos y yo estábamos jugando afuera. Eran las 10 de la mañana, cuando ella vio entrar a una gata blanca. Mi mamá llamó a la gata, cuando de repente la gata se tira encima de mi mamá y se transforma en una mujer en el aire y le empezó a morder su pancita. Escuchamos los gritos, pero no había nada cuando entramos. Vi que mi mamá lloraba y solo se me ocurrió salir corriendo a la casa de una vecina, doña Licha, que era casi la única que nos hablaba porque éramos nuevos en el vecindario. Me llevé la libreta de mi mamá y le pedí por favor a doña Licha que llamara a mi papá y le avisara que mi mamá estaba mal. Doña Licha, al escucharme, buscó rápido en la libreta, llamó y me dio el teléfono, y ella salió corriendo para mi casa. Le hablé a mi papá, y cuando llegué, doña Licha llamó a otras vecinas, doña Tina y doña Mari. Doña Mari estaba con mis hermanos afuera, y doña Licha con doña Tina atendían a mi mamá para que pariera. Yo solo escuchaba que ella pujaba y gritaba. No me querían dejar entrar, pero me metí y vi cómo nació mi hermanito. Para mala suerte de todos, solo vivió 15 minutos y murió. El bebé estaba lleno de moretones en todo su cuerpo. Yo lo cargué y lo besé. Doña Licha me lo quitó de los brazos y empezó a rezarle. En ese momento llegó mi papá y se puso a consolar a mi mamá y a encargarse de los trámites para enterrar a mi hermano.
A pesar de que casi nadie nos conocía, para la vela llegaron aproximadamente 800 personas. De la panadería mandaron 3 canastos de pan. De una funeraria le llegaron a dejar una caja a mis papás y les ayudaron a llevar los trámites. Llegaban grupos de todas las iglesias y era muchísima gente, tanta gente que para el entierro fueron cerca de 2000 personas y hasta patrullas de la policía tuvieron que escoltar el entierro. Fue algo muy inusual, pero muy conmovedor. Cuando finalizó el entierro, todos se fueron, menos mi mamá y yo. Ella no podía ni pararse, y era un mar de llanto. Solo repetía, ella me lo quitó, ella me lo quitó. Pasaron 2 meses. Mi mamá iba de mal en peor, pero en la casa ya no se escuchaban ni se miraban los gatos, menos esa gata blanca. Mi mamá es morenita, pero ya estaba amarilla. Tenía ataques psicóticos y decía que una mujer se la quería llevar. Doña Licha siempre nos llegaba a ver por encargo de mi papá. Y en una de esas veces mi mamá le contó. Doña Licha se puso pálida. Cuando mi mamá le dio la descripción de la mujer, ella se fue y volvió a los 5 minutos con una foto en un marco. Se la enseñó a mi mamá y mi mamá con odio y terror gritó, esa es, esa maldita es, esa maldita me quitó a mi Santiaguito. Empezó a convulsionar y tuvieron que llamar a los bomberos y a mi papá. Llegaron por ella y a la semana regresaron. Mi mamá ya venía un poquito mejor. Llegó un sacerdote a bendecir la casa. Pasó un poco más del mes. Yo estaba afuera jugando cuando vi que doña Licha iba llegando y me saludó. En ese momento escuché que mi mamá gritó y salimos corriendo. Mi mamá estaba envuelta entre sábanas en la cama, peleando y solo decía que a ella no se la iba a poder llevar. Y por increíble que parezca, se veía como otro bulto encima de mi mamá y con doña Licha nos tiramos encima y agarramos las sábanas. Mi mamá quedó en la cama, pero no había nada. Y cuando vimos las sábanas, había un bulto retorciéndose como si hubiera algo enredado. Cuando eso logró desenredarse, era esa maldita gata. La gata se tiró sobre mí. En mi espalda aún tengo 2 cicatrices. Y doña Licha empezó a rezar. Yo me la logré sacar de encima y quiso salir huyendo, pero habíamos cerrado la puerta. En ese momento recordé que detrás del ropero estaba el machete que mi abuelo le había regalado a mi papá. Salí corriendo. Lo saqué y doña Licha me gritó, Johnny, no deje de rezar y dele en la cabeza. Empecé a rezar, pero no lograba hacerlo, hasta que al fin le di. La gata gritó y empezó a llorar como si fuera un bebé. Doña Licha llamó a las vecinas que ya mencioné, encendieron un fuego con leña, agregaron diferentes hierbas y allí quemaron el cuerpo de la gata mientras todos rezábamos. Con el tiempo mi mamá se recuperó. Nos mudamos y jamás fuimos molestados de aquella manera. Al tiempo nos enteramos de lo que había pasado en esa casa. La mujer de la foto que doña Licha le mostró a mi mamá había sido desvivida por su marido, junto con su bebé de 1 mes y su gata blanca. Mucho tiempo odié a los gatos, pero a pesar de mi odio, ellos siempre me buscaban. Hasta que cedí, y actualmente tengo una gata blanca.